cordiales y bienvenidos a este nuevo segmento de Exclinics. El día de hoy les acompañaré en este episodio. Soy la doctora Ivette Carranza, donde tengo el honor de entrevistar a grandes expertos de ciencias de la salud, a grandes colegas. Hoy, en Hablando sobre Medicina, tendremos un tema muy importante a tratar, el asma. Pero antes, qué honor que presentara doctor Isaac Palacios, que está a mi derecha, y tuvimos el grato placer de conocerlo en una mesa redonda anterior. Por favor, preséntese. Claro que sí, Beth. Muchísimas gracias nuevamente por invitarme a este programa. Es un placer enorme para mí. Muy buenas tardes con todos ustedes. Mi nombre es el doctor Isaac Palacios, soy especialista en farmacología, graduado en Harvard. Y a mi izquierda tenemos a la doctora Tatiana Vallejo. Ella es una médico internista y docente en la Universidad Técnica de Ambato. Bienvenida, Tatiana. Muchas gracias, Ivette. Hola, Isaac, qué lindo ser parte del programa y compartirlo con ustedes, que son una eminencia en la salud, y que todos estos conocimientos puedan ser impartidos a no solo personas conocedoras de la salud o de la rama, sino que en público que tengan familiares o que padezcan estas patologías, entiendan el porqué de muchas situaciones. La finalidad de esta entrevista es dar a conocer cómo llegar a un diagnóstico de asma y su posible tratamiento, un análisis profundo de los factores de riesgo y que incrementan la posibilidad de tener asma, y obviamente cómo prevenirlo. Pero antes de empezar, ¿qué es el asma y por qué sería importante su estudio, doctor? Isaac nos podría responder. Claro, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica. De hecho, se denomina como una patología obstructiva reversible y recurrente del flujo aéreo. Es una de las principales enfermedades no transmitibles, y pienso yo que es importante su estudio, ya que partiendo desde su epidemiología, existen más de 235 millones de personas con asma. Es más frecuente en niños, y la mayoría de muertes que se dan por esta enfermedad es en países de vías de desarrollo como el nuestro. Estoy de acuerdo contigo, Isaac, ya que de hecho el INE, que es el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, estima que en el Ecuador se afecta a más del 7% de la población. Lo que sí debemos de tomar en cuenta es que el asma provoca una hiperrespuesta a causa de ciertos estímulos como alérgenos inhalados, ya sea el polen, laborales o fármacos, o ciertos estímulos inespecíficos, ya sea el frío, el estrés, la contaminación o el ejercicio. A causa de una inflamación bronquial, dando como resultado la reacción de la inmunoglobulina E, que esta activa los mastocitos que liberan histamina y a su vez activa ciertos mediadores inflamatorios, como son los leucotrienos, prostaglandinas y tromboxanos. Exactamente, y pues bueno, para que entendamos un poquito mejor, resulta que fisiológicamente el músculo bronquial debe conservar el tono mediante el equilibrio tanto de la contracción como la relajación muscular, es decir, mediante la acción de la acetilcolina, que es un broncoconstrictor, y la noradrenalina, que es un broncodilatador. Si existe un fallo en este equilibrio por un estímulo, existe la desgranulación de los mastocitos, libera la histamina y es así como genera una hiperrespuesta, de lo que ya nos explicó Ivette. Pero esto permite que se genere roturas en las uniones herméticas de las células del epitelio bronquial, generando así los signos y síntomas importantes como son sibilancia, tos y disnea. Cuando hablamos acerca del asma, es importante saber si se trata de una respuesta en fase inmediata o aguda o una fase tardía, porque desde aquí partiremos para un buen tratamiento o un control. Por ejemplo, cuando hablamos de una respuesta en fase inmediata, siempre va a generar un broncoespasmo, por ende el tratamiento será broncodilatadores. Y aquí la importancia de entender la fisiología que ya nos mencionó Tatiana anteriormente, y se trata de una fase tardía. El asma se va a presentar con broncoespasmo, vasodilatación, edema, secreción de moco, es decir, estamos hablando de un proceso principalmente inflamatorio, y debemos inhibirlo principalmente con glucocorticoides. Qué bueno que tocas este tema, Isaac, acerca de las fases, ya que el tratamiento se basa en eso, que en especificar en qué fase está el asma. Y entonces, ¿y qué medicamentos podríamos usar? Y tenemos entre los dos grupos que van a ser aliviadores y controladores, ¿verdad? Sí, de
hecho, recordemos que los aliviadores controlan una crisis asmática. Esta es automática, rápida al revertir la broncodilatación. Alivia los síntomas, mientras que cuando hablamos de medicamentos controladores, ya sea por su efecto inflamatorio, es decir, a largo plazo o fase tardía. Y entonces, ¿cuáles son estos medicamentos aliviadores? Mira, tenemos dos grupos importantes con respecto a esos medicamentos. Primero, los agonistas beta-2 adrenérgicos inhalados y los anticolinérgicos. Estos dos son de acción corta, ya que también van a existir de acción prolongada o larga, pero estos se van a usar como medicamentos controladores. ¿Y los controladores? Pues bueno, cuando hablamos de estos medicamentos, como ya les mencionó Isaac, utilizaremos principalmente los glucocorticoides. Luego hablaremos de los modificadores de leucotrienos, los agonistas beta-2 pero de acción larga, cromonas y metilsantrinas. Y que bueno, cada grupo debe ser explicado. Y entonces, ¿cuál es el medicamento de primera elección para crisis asmática o broncoespasmo? Uno de los principales medicamentos es el salbutamol, que en resumidas cuentas relaja el músculo bronquial a través de la activación del adenilato ciclasa, indicados en crisis asmáticas y broncoespasmos. Lo que debemos tomar en cuenta en este medicamento es que no debe ser administrado en pacientes con arritmias, insuficiencia cardíaca, cardiopatía, hipertiroidismo, por sus efectos adversos que se relacionan con nerviosismo, angustia, temblores y demás. Cabe recalcar que en una crisis asmática se recomienda un uso de inhaladores de 8 a 10 puff cada 20 minutos entre dosis. Si el paciente no mejora, de 6 a 8 puff cada 6 a 8 horas. El medicamento puede ser inhalado, como ya se mencionó, pero también puede ser por subcutánea o mediante nebulizaciones. Pero recordemos que no solo pueden ser tratados con esta familia, ya que tenemos los anticolinérgicos. No sé si Tatiana nos puede ayudar a aclarar esta familia. Claro que sí, de hecho dentro de los anticolinérgicos tenemos al bromuro de hipatropio de uso para una crisis asmática porque es de corta duración. De esta misma familia, para una duración larga o de control, tenemos al filotropio. De estos también son broncodilatadores, sin embargo acá se debe considerar que está contraindicado en mujeres embarazadas, en pacientes con hipertrofia prostática benigna, con glaucoma o en aquellos que tengan alergia a la atropina, ya que este medicamento es un derivado. Recordemos que cuando hablamos de un asma de fase tardía vamos a tratar con medicamentos controladores. No sé si les parece que empecemos mencionando el tratamiento para aquellos pacientes. Me parece correcto. Ellos televidentes, recordemos que ya la doctora Tatiana nos especificó cuáles son y cuántas familias destacan dentro de este grupo. Por eso es importante recordar acerca de que los glucocorticoides que van de la mano con los agonistas beta-2 adrenérgicos de acción larga, como es el caso del salmeterol, indacaterol y formoterol. Cuando hablamos de glucocorticoides, estos pueden ser inhalados como la beclometasona, la budesonida y la fluticasona, que tienen efectos adversos como resequedad de nariz, irritaciones nasales o hasta candidiasis orofaringial, pero solamente van a tener contraindicaciones en aquellos que tengan hipersensibilidad o comúnmente alergia. También tenemos orales como son la prednisona, que si su consumo es en dosis altas, va a provocar retraso en el crecimiento de los niños, osteoporosis, hiperglucemia, hipertensión e inmunosupresión. Por tanto, se va a contradecir en aquellos pacientes con micosis sistémica y tuberculosis activa. Y finalmente los sistémicos, como la metilprednisona y la hidrocortisona. Luego, la familia de los modificadores de los leucotrienos, el más insigne o el principal, es el montelukast. Sin embargo, este va a estar contraindicado en embarazos, ancianos y en el síndrome de Church-Strauss. Lo que sí quisiera aclarar es que si existe algún tipo de medicamento que nos permita la prevención del asma. Sí, de hecho, debemos tomar en cuenta los distintos factores de riesgo del paciente, donde el medicamento con mayor prevención está la familia de las cromonas, resaltando el uso del cromoglicato, ya que estabiliza los mastocitos, ocasionando revertir el broncoespasmo tanto en pacientes inducidos por el frío, ejercicio o alguna enfermedad, o a su vez por exposición a alérgenos. Es importante tomar en cuenta que no se debe tomar relación a pacientes con crisis asmática. Esta está valorada en dosis de 800 miligramos de 12 a 14.
Tenemos también otra familia como las metilxantinas. Esta es una insignia, la teofilina, pero no se puede administrar por una dosis tóxica. Antes de finalizar, debemos de recordar que una crisis asmática frecuentemente está acompañada de una hipomagnesemia. De hecho, se presenta en un 50% de la población, usado en crisis asmáticas refractarias al manejo convencional. Entonces, daremos magnesio, lo que va a disminuir una liberación de acetilcolina en dosis de 2 gramos intravenosos por 20 minutos, seguido de una infusión de 2 gramos por 2 horas durante 4 horas. Bueno, creo que hemos abarcado los medicamentos más importantes para el manejo terapéutico del asma. Me encantaría seguir conversando con ustedes, mis estimados colegas, pero tengan por seguro que en otros episodios de Ex-Clinics espero que nos acompañen. Es muy importante sus conocimientos y que pueda ser transmitido a las demás personas. Querida audiencia, doctor Isaac, doctora Tatiana, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo episodio.